Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Romina Román y Marielena Vega. La mejor forma de invertir. Gracias por acompañarnos aquí en el Heraldo Radio, ya bien cerquita de festejar el Día de Muertos, una de las tradiciones más emotivas y maravillosas que hay en el país y que ya es conocida en todo el mundo. Así es que hay que disfrutar de esta época y del último tramo de este 2025. Pero antes que cualquier cosa, saludo como siempre con gusto y cariño a Marielena Vega. Muy buenas noches, amiga. ¿Cómo estás? Contenta, Romina, de estar aquí contigo y con nuestros amigos que nos acompañan. Mucha información que sigue fluyendo y que influye en nuestro bolsillo, en nuestro bienestar, en nuestra salud y por supuesto en nuestra economía, y aquí le estaremos dando detalles. A tener muchísimo cuidado con el tráfico, desafortunadamente a veces colapsa y esto hace que todo se retrase, pero a tener calma y paciencia y ojalá que las autoridades hagan lo propio en todas estas calles y avenidas que urge. Romina Román, te paso los micrófonos, amiga. Es cierto, Marielena, ya se debe de actuar en contra de estos baches que tanto daño han hecho, y también un llamado a los ciclistas para que manejen con más precaución. En los últimos días vi 2 accidentes verdaderamente graves, y es que muchos de ellos piensan que van en pistas de carreras cuando transitan en vialidades donde hay peatones y automovilistas. Tengan más cuidado. Y ahora sí, Marielena, platícanos quién nos va a acompañar hoy. Como siempre, vamos a tener un programazo. Gracias, Romina. En unos momentos vamos a estar platicando. Hay ajustes fiscales, hay impactos fiscales que nos estarán afectando nuestro bolsillo. Aquí se lo vamos a platicar con Víctor Manuel Herrera. Él es presidente del Comité de Estudios Económicos del IMEF, del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. No se lo pierda. Y no debemos de olvidar que estamos en el mes rosa, en el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Pero ¿cuáles son las ventajas de tener un diagnóstico temprano? Para platicarnos de esto nos va a acompañar la doctora Cintia Villarreal. Ella es directora de oncología del Centro de Cáncer de Mama Tec Salud y también es profesora e investigadora en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ya, amigo, ¿sabe usted por qué es tan importante el derecho del trabajo? A todos nos afecta, cómo influye y cuáles son nuestros derechos, nuestros beneficios. De ello vamos a platicar el día de hoy con nuestros abogados del despacho de la Vega y Martínez Rojas. Y el ingreso del transporte chatarra proveniente de Estados Unidos y la falta de renovación de la flota vehicular, ¿qué tanto afecta a los empresarios mexicanos? De esto nos va a platicar Rogelio Arzate. Él es presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, la ANPAC. Así es. La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Ya, amigos, el tema del día de hoy será Pemex. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra en la deuda? Todo parece ser que, pues ya la deuda de Pemex representa 3 veces lo que fue el rescate bancario. ¿Cómo nos afecta a los mexicanos? Para hablar del tema, nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Víctor Manuel Herrera. Él es economista, socio del despacho Miranda Rating Advisory y también integrante del Consejo de Estudios Económicos del IMEF. Muy buenas noches, Víctor. Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Gracias, Víctor, por esta llamada. Platícanos cómo está esta situación de la deuda de Pemex, porque le siguen echando dinero nuevo y todavía su deuda, su reestructura no queda en pie, no queda conforme. Gracias. Pues mira, efectivamente sigue el respaldo por parte del gobierno federal. Sí necesita ayuda Pemex, necesita ayuda porque no genera suficiente efectivo para pagar sus pasivos. Lo único que genera de efectivo es para pagar intereses, pero no le alcanza para pagar proveedores y no le alcanza para pagar su deuda financiera. Y por eso ha sido tanto apoyo, ¿no? Con los pickups que salieron en el verano y con el bono del gobierno federal que se emitió para refinanciar la deuda de Pemex, pues ya van 25,000 millones de dólares que ayudan a bajar los vencimientos que tiene Pemex en el corto plazo. Pero no se ha resuelto el tema de fondo, que el tema de fondo es que Pemex no genera suficiente efectivo para poder hacer frente a sus obligaciones. Y lo más seguro es que requiera apoyo adicional y se sigue insistiendo en que debe de seguir refinando y perdiendo dinero al hacerlo.
Vic, muy buenas noches. Te saluda Romina Román y yo coincido con María Elena en que se le está metiendo dinero bueno al malo, será. Pero la cuestión es que tiene una deuda inmensa con sus proveedores, 400 y cacho mil millones de pesos. Este tema del huachicol fiscal donde están sustrayendo a cantidades impresionantes el combustible, pero está el tema de que las calificadoras han estado disminuyendo la calificación, valga la redundancia, a Pemex. ¿Qué se puede esperar? ¿En qué momento se encuentra Pemex en este momento? ¿Tendrá remedio o ya no? Bueno, con los anuncios de esta ayuda adicional, de hecho ya mejoraron la calificación de Pemex. Pero como ya les había comentado alguna vez, lo que es bueno para Pemex no es para el soberano, porque estás usando dinero del soberano para pagar una deuda de una empresa estatal bastante deficiente en su generación de efectivo. Entonces, es normal que las calificadoras hubieran subido algo de la calificación, sobre todo Fitch y Moody's, que la tenían sumamente baja, porque había un riesgo, según su visión, de un incumplimiento. Ya con estos últimos rescates se ha bajado ese riesgo. Todavía no llega la calificación de Pemex a nivel del soberano, pero el tema ahora es de que está aumentando aceleradamente la deuda del soberano por los apoyos a Pemex. Y María Elena empezó diciendo de los 3 billones de pesos. Esa cifra nace de los cálculos que hace el CIEP, del todo el dinero que se ha utilizado para apoyar Pemex desde 2013. Han sido 2.9 billones y de esos 2.2 billones se aportaron el sexenio pasado. Con estos bonos adicionales, que lo más probable es que los tengan que pagar el soberano, porque no se puede ver claramente cómo podrá Pemex hacer frente a esos vencimientos en el 2030. El rescate ya suma más de 3.3 billones de pesos, ¿no? Y así es como llegamos a esa cifra. Que obviamente es muy importante, pero lo más importante es hasta dónde va a llegar, ¿no? ¿Va a llegar a 4? ¿Va a llegar a 5 billones? ¿Dónde está el límite para poder acumular estos rescates a Pemex? Oye, Víctor, y lo que te preguntaba Romina, entonces, ¿tiene solución Pemex? ¿Se puede revertir esta situación? ¿Se puede frenar o de plano se requerirá, pues a lo mejor de privatizar o alguna cosa por el estilo, o que entre inversión extranjera? No, mira, se puede mantener Pemex. Primero se tiene que hacer más chica. Y tenemos que ver en qué funciona bien Pemex. Y Pemex funciona bien sacando petróleo y vendiéndolo. Ahí sí ha ganado dinero casi todos los años. Donde es muy, muy malo es refinándolo. Y ahí no ha ganado dinero desde 1993. Ya son muchos años. Entonces, si no somos buenos refinando y no vamos a lograr ni siquiera cubrir los costos, ¿para qué seguimos refinando? Y el año pasado, en 2024, Pemex perdió 30 mil millones de dólares en refinación. Entonces, si tú reduces o eliminas la parte de refinación, Pemex empieza a generar flujo positivo para hacer frente a sus obligaciones y no necesita rescate. Pero hay una insistencia en seguir refinando, que es un negocio en donde Pemex es particularmente mal. Víctor, hace ratito mencionabas que en efecto mejoró la percepción respecto a Pemex con esa inyección, pero que se requiere más recursos. ¿El gobierno federal realmente cuenta con los recursos para inyectar, para hacer inyecciones adicionales de recursos a Pemex? ¿Se podrá? ¿Lo dan las finanzas públicas? No, la deuda está aumentando y si tú ves de dónde estamos hoy, estamos en 50% del PIB, 53% del PIB, en deuda PIB. Y si bien las proyecciones del gobierno te dicen que puede mantenerse relativamente estable hasta el 2030, ya hay economistas del sector privado donde están diciendo que puede subir a 60 a 68% del PIB. A partir de 60 ya vemos países calificados que pierden el grado de inversión. Así empezó Brasil, así empezó Sudáfrica y así empezó Colombia. Y hoy tienen una carga de deuda mucho mayor, porque ya una vez que pierdes el grado de inversión y ya tienes la depreciación importante de la moneda y las tasas altas, los políticos ya son más renuentes a apretarse el cinturón en los presupuestos. Oye, Víctor, entonces tenemos tiempo para que se revierta o se frene esta situación de Pemex antes de que puedan como país tener una mala calificación por esta situación.
Sí, sí hay tiempo, pero la cosa es que se necesitaría una decisión pronta y tajante, ¿no? De no seguir perdiendo dinero en un área de negocio donde no deja nada. ¿Qué es lo que tú verías hacia el 2026 para Pemex con una refinería de Dos Bocas que no está dando lo que se esperaba, con esta deuda, insisto, que se tiene a los proveedores que ya dijeron que están empezando a cubrir a cuentagotas? ¿Qué se espera? Mira, la refinería de Dos Bocas todavía no está terminada porque las refinerías necesitan energía eléctrica para funcionar y no tiene independencia en generación eléctrica. La planta de generación eléctrica de la refinería está por construirse, va a costar otros $2,000 millones según algunos cálculos que he visto por ahí, y depende ahorita de la conexión de CFE. Por eso cuando hay apagones en la zona también se le va la luz a la refinería, lo cual puede dañar equipos, que además necesita crudo ligero, que es el que ya no tenemos en México. Va a tener que seguir importando crudo ligero para poder hacer la mezcla y que pueda refinar algo medianamente aceptable. Ni se diga de las otras refinerías que ya son muy viejas. A un par ya le pusieron coquizadoras y no funcionaron para hacer gasolina o funcionaron parcialmente, y las otras ya falta por instalarle las coquizadoras, pero lo más seguro es que tengan la misma suerte que las anteriores y no funcionen muy bien. Yo no veo un negocio de transformación industrial aportando algo a las finanzas de Pemex. Yo creo que va a seguir absorbiendo recursos, no solamente de Pemex, sino también del gobierno federal por todavía varios años. Pues importantísimo esto que nos comparte, este análisis que hace Víctor Manuel Herrera. Él es director y fundador de Miranda Rating Advisory, es economista, es analista, fue director de Standard & Poor's México durante muchos años y ahora es integrante del Consejo del IMEF, una voz pero mucho más que autorizada para hablar de estos temas. Gracias como siempre, Víctor. Gracias a ustedes por llamarme. Al contrario, gracias nuevamente a ti. Quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información. La salud, en Salud, Dinero y Amor. Y seguimos aquí en el Heraldo Radio y como lo mencionamos hace unos momentos, estamos en el mes rosa, el de la lucha contra el cáncer de mama, y para esto la prevención oportuna siempre es muy importante. Para platicarnos de esto ya nos acompaña en la línea la doctora Cintia Villarreal. Ella es directora de Oncología del Centro de Cáncer de Mama Tec Salud y también es profesora e investigadora en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Muy buenas noches, doctora. Qué gusto saludarla como siempre. Gracias, igualmente, gracias por la invitación y pues muy contenta de este día poder hablar sobre este tema tan relevante. Doctora, pues estamos prácticamente ya conmemorando el Día Mundial del Cáncer de Mama. Como especialista, ¿cuáles son los cambios que se han dado para prevenir de manera mucho más oportuna este padecimiento? ¿Sí se está previniendo de manera más temprana que antes? Yo diría que es importante hacer la diferencia de prevenir que detectar. Aquí en cáncer de mama es bien importante la parte de la detección temprana, que es encontrar una bolita o una lesión a tiempo, donde esté más chiquita posible, porque eso nos ayuda a que sea mucho más probable curar a una paciente. Y en cuanto a avances, sí tenemos avances, se cuenta en la actualidad con todavía equipos de mamografía con más alta precisión, donde se puede, como diría yo, cortar en pedacitos la mama cuando se ve en una imagen, y entonces al hacer esos cortes tan finos permite de una manera más precisa pues poder ver lesiones pequeñas y poder hacer detecciones todavía más oportunas. También hay otros estudios que se llaman resonancia de mama, que hay algunas pacientes que tienen mamas muy densas o que tienen factores de riesgo especiales que hay que considerar ese estudio. Y en cuanto a la prevención de qué pacientes pueden prevenir tener cáncer de mama, pues básicamente es tener el mejor estilo de vida posible, porque si hay factores que pueden hacer que alguien tenga más riesgo de cáncer de mama, como el tener obesidad o como el tomar hormonas de forma muy prolongada. Y lo otro que es bien importante decir es que
hay familias que tienen muchos cánceres en la familia o que tienen casos de cáncer en gente joven. Y ahí hay veces puede haber un gen que predispone a cáncer que si lo identificamos, ahí sí podemos prevenir, porque se pueden hacer estrategias de prevención. A veces son cirugías, a veces son medicinas que nos ayudan que el riesgo de que aparezca un cáncer ahora sí se mitigue. Entonces, en ese momento sí hablamos de prevención. Doctora, muy buenas noches. Le saluda Marielena Vega. Oiga, ¿y cuáles son las ventajas de tener un diagnóstico temprano, de checarnos y saber que hay algo mal y que nos estamos enfrentando a este tipo de cáncer? Es toda la diferencia, María Elena, porque cuando diagnosticamos un cáncer, cualquier cáncer, pero en particular en este caso cáncer de mama, hay varias etapas del cáncer, es 1, 2, 3 y 4. Entre más chiquito esté el cáncer y si no hay ganglios, entonces es una etapa 1. Entonces las probabilidades de que haya células malas que se puedan escapar y hacer siembras hacia otros lados es pequeña. Entre más grande sea el cáncer o entre más ganglios enfermos hay en la axila, las posibilidades de que se avienten celulitas malas en forma de micrometástasis es más alta. Entonces la probabilidad de que el cáncer pueda regresar en forma de metástasis aumenta. Entonces cuando detectamos una etapa 1 del cáncer es más probable que se cure y muchas veces los tratamientos son menos fuertes, son menos largos, son menos intensivos. Si encontramos una etapa 3 del cáncer, cuando el cáncer ya está mucho más grande o cuando ya hay muchos ganglios enfermos, todavía tenemos muchas posibilidades de maniobrar, pero necesitamos tratamientos más intensivos, más largos, más fuertes, y el riesgo de que el cáncer regrese sí queda más aumentado. Cuando el cáncer se detecta en una etapa 4 donde ya hay metástasis, en ese momento el cáncer ya no lo podemos curar porque ya se salió de su lugar. Sin embargo, es bien importante también reconocer y decir que en la actualidad el cáncer de mama metastásico tiene una muy larga duración de la enfermedad. Cada vez tenemos más avances que nos permiten que una paciente con cáncer de mama metastásico pueda muchas veces vivir años, e incluso a veces muchos años. Entonces, estamos con mucha esperanza porque realmente estamos viendo avances en esta enfermedad. Doctora, y ya que se llega a un diagnóstico desafortunadamente positivo, ¿cuáles son las medidas clínicas que puede tomar también la persona para que la enfermedad no avance? Hay que ir en primer lugar con un equipo de especialistas. Cuando a alguien le diagnostican cáncer, no solamente trata a una paciente un solo especialista, sino la trata un equipo. Tiene que estar involucrado el radiólogo, el patólogo, el cirujano, el oncólogo, muchas veces un radiooncólogo, el psicólogo, el genetista, el cirujano plástico. Entonces es identificar a un equipo de especialistas en esa enfermedad en particular, en este caso en cáncer de mama. Número 2, cuando llega al equipo de especialistas, la paciente tiene que llevar varios estudios para evaluar en qué etapa está, que ya hablamos de eso. Y lo segundo que es esencial para nosotros como doctores es saber el tipo de cáncer de mama, porque los cánceres de mama no son iguales y el tratamiento es distinto. Entonces, para poder dar un tratamiento, no hacemos una cirugía primero. Primero se tiene que hacer una biopsia, confirmar el diagnóstico, saber en qué etapa está el cáncer y saber qué tipo de cáncer es. Y en ese momento se establece por el equipo multidisciplinario un plan que generalmente lleva cirugía y lleva tratamiento que le llamamos sistémico, que a veces son pastillas, a veces son quimioterapia, que lo que nos ayuda es a disminuir el riesgo de que el cáncer pueda regresar después. Y en algunos casos también se requiere radioterapia. Y la secuencia del tratamiento puede ser distinta. Hay pacientes que a veces se operan y luego reciben tratamiento, y hay pacientes que primero reciben tratamiento y luego se operan. Pero todo ese plan se hace primero en base a los estudios iniciales y a toda la discusión que hace el equipo multidisciplinario. Doctora, ¿qué tan cierto es que los tratamientos para el cuidado de cáncer de mama han avanzado? ¿Nos puede comentar qué tipo de innovaciones se han dado en este rubro en los últimos años? Claro, María Elena. Realmente nosotros nos motiva mucho que a pesar de que este es un diagnóstico, obviamente que siempre da miedo, muy fuerte, que cambia la vida, al mismo tiempo quiero dar un mensaje muy esperanzador
porque realmente en cáncer y particularmente en cáncer de mama tenemos cada vez más avances. Precisamente nos vamos al Congreso Europeo de Oncología Médica, donde nos reunimos miles de especialistas relacionados a la oncología y donde al menos sabemos que vamos a escuchar 5 noticias de medicamentos nuevos en escenarios particulares que nos ayudan a mejorar los resultados de las pacientes. Entonces, poniendo 3 ejemplos muy concretos, por ejemplo, ahorita hay una medicina nueva que se llama Abemaciclib, que se incluye en el tratamiento de pacientes que requieren tratamiento antihormonal, que nos van a dar información que además de disminuir el riesgo de que el cáncer regrese, mejora la supervivencia. En el cáncer de mama triple negativo sabemos que ahora incorporamos una medicina que se llama pembrolizumab, es inmunoterapia, que cuando incluimos la inmunoterapia las pacientes se curan más y viven más. Y en el cáncer HER2 positivo también vamos a tener nuevas noticias de que hay nuevas medicinas y nuevas estrategias que también nos permiten ayudar que el cáncer tenga menos posibilidad de que regrese y que las pacientes tengan más probabilidad de que se curen. Realmente nosotros vamos muy motivados a este congreso y cuando escuchamos estos avances porque estamos viendo que cada vez más pacientes con cáncer de mama logran curarse. Doctora, usted es socia fundadora de Médicos e Investigadores en la Lucha contra el Cáncer de Mama. ¿Cómo está apoyando esta asociación a las mujeres que desafortunadamente son diagnosticadas con esta enfermedad? Apoya viendo que la calidad de vida de las pacientes con cáncer de mama se mantenga. Las pacientes, casi todas mujeres, incluso algunos hombres, pues tienen que seguir viviendo su vida. Y afortunadamente, como les acabo de decir, la mayoría de nuestras pacientes se van a curar, pero a veces sí puede ser a expensas de algunos efectos secundarios que a veces son cortos, pero a veces pueden ser más duraderos. Muchas veces puede afectarse la función de los ovarios o a veces tenemos que dar tratamientos que bloquean las hormonas y eso puede tener repercusiones en el cuerpo de una paciente, en la parte emocional de una paciente. Entonces lo que hace MILC, que es una fundación dedicada a la salud de las pacientes con cáncer de mama, es ver estrategias que le ayuden a esta paciente a mejorar la calidad de vida. Entonces, por ejemplo, da intervenciones de psicología, da intervenciones de grupos de apoyo y es bien importante que en los hospitales se creen estos programas de supervivencia donde estamos dedicados a ver no solamente la parte del cáncer, sino todo lo que hay alrededor de la paciente y no solo la paciente, su familia, porque este diagnóstico impacta también en la familia. Y querría decir que es súper importante para esta calidad de vida estar bien informados. Un paciente que tiene información está empoderado, puede decidir más, puede tener pues mucho más capacidad de accionar. Y para esto necesitamos recursos educativos y también compartirles que hay una plataforma que está disponible para todas las pacientes en Latinoamérica y en España, que en Estados Unidos, que está en español. Se llama Unconecta, es una plataforma gratuita que las invito a que se puedan conectar para que puedan ver recursos educativos y que no se vayan a Google, sino que tengan un lugar donde está concentrado información muy valiosa para los pacientes y para la gente que las cuida. Doctora, ¿qué recomendación o qué consejo le podría decir a nuestros amigos que nos escuchan hoy día aquí en Salud, Dinero y Amor como especialista? ¿Qué nos puede recomendar, qué nos puede aconsejar para que el padecimiento sea diagnosticado a tiempo? A partir de los 20 años hay que conocer nuestras mamas y todas las mujeres nos tenemos que explorar una vez al mes y si detectamos un problema necesitamos acudir con el doctor. A partir de los 25 años tenemos que ir una vez al año con el especialista a checarnos las mamas y a partir de los 40 años tenemos que ir una vez al año a hacernos nuestra mamografía. Y si en cualquier momento de nuestra vida tenemos alguna duda, que encontramos algún problemita en la mama, acudir con el especialista en cáncer de mama para poder tener una evaluación y no quedarnos con la duda. Pues amigos, definitivamente la prevención es primordial en todo sentido y más en la salud, así que a checarnos, a cuidarnos y por supuesto no solamente en este mes considerado como el mes rosa, el mes de la prevención contra el cáncer, sino siempre. Muchísimas gracias, doctora Cintia Villarreal, directora de Oncología del Centro de Cáncer de Mama del TEC de Salud, profesora e investigadora en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Gracias y muy buenas noches. Es un placer, mucho gusto y gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Vamos con más información después de esta pequeña pausa. No se vaya, estamos por el Heraldo Radio.
Ellas son mujeres de radio. Salud, dinero y amor. Con Romina Román y Marielena Vega. Por el Heraldo Radio.